El día de hoy voy a rankear todas las armaduras de Iron Man. Reglas. Solo voy a rankear el diseño de las armaduras del UCM. Si quieren un video sobre los trajes de los cómics, suscríbanse. Y si llegamos a los 40,000 suscriptores, lo subiré de una. Nuevamente les recuerdo, esto es una tier list, no es un top. Como siempre voy a incluir personajes que no son Iron Man, pero están conectados. Y finalmente, Iron Man 3. En la secuencia final salen decenas de armaduras y no las voy a incluir todas. Entonces la regla es que tienen que salir varios segundos o tener su momento para brillar. Además que hay unas que son simplemente un repintado y ya. Recuerden que hay otros 3 rankings sobre personajes de Transformers y más por venir. Pero si les interesa algún personaje de otra cosa y que tenga varios diseños, muy importante, déjenmelo saber en los comentarios. Y antes de comenzar me gustaría agradecer a nuestro patrocinador Industrias Stark. Si alguna vez los conoció por sus armas de destrucción masiva, bajo una nueva visión su enfoque es el de mejorar la vida de las personas, no destruirla, por lo que les presentamos a Ultron. Recién adquirido de Laboratorios PIM, Ultron fue acondicionado para dirigir las tareas del hogar como cuidar a los niños, hacer sus compras y hasta proteger su casa mejor que cualquier perro guardián. No se preocupe, con su avanzada inteligencia artificial, Ultron siempre va a tomar la decisión correcta. Puede adquirirlo en el enlace de la descripción y usando mi código JP17 usted va a obtener un increíble 0,2% de descuento. Gracias a Industrias Stark por patrocinar este video. Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Abrimos lo peor de lo peor con una en la que todos vamos a estar de acuerdo. Bueno, en internet nunca falta un iluminado comentando: "Ay, pues a mí sí me gustó". El Mark 47 de Spider-Man Homecoming es tomar la misma armadura de Civil War y despintarla. Así nomás. Está basada en el Ultimate Iron Man, pero lejos de ayudarla me parece una de las armaduras más feas de los cómics. El traje que usó Anton Banco al principio de la película tiene bastante semejanza al de los cómics, por lo que estábamos expectantes con que iba a llegar a la batalla final, pero para desgracia de todos salió con una armadura gris que parecía otro Hammer droide genérico. El traje de War Machine de Civil War no es malo, pero comparado a sus otras versiones es bastante aburrido. Armas sonoras, una mini torreta y una porra eléctrica son objetos más de policía. Incluso sus armas ocultas son minúsculas, sin contar que es prácticamente un repintado de Iron Patriot. Para quienes hayan abandonado Marvel después de Endgame, el sucesor de Tony Stark no fue aquel niño que tuvimos que aguantarnos toda la película, que además se molestaron en traer de vuelta para el funeral, sino Riley Williams, un personaje que nunca ha interactuado con Tony Stark pero parece tener un vínculo muy fuerte y apareció por primera vez en Black Panther sin Black Panther. Ahí construyó una armadura con tecnología wakandiana, que lejos de verse como la cosa más avanzada de la historia parece un Power Ranger con esteroides. Bueno, no ofendamos a los Power Rangers. Luego en su serie de 2025 tuvo 3 trajes más. Esto no es un spoiler porque estoy seguro de que todos la vimos, siendo el último casi lo mismo que el primero pero más negro. Sí se ve un poco mejor, pero sigue pareciendo una Iron Man de Temu. La menos peor de este ranking es el Mark 40 que vimos unos instantes al final de Iron Man 3. Mis problemas con esta armadura son el color, un gris aburrido, el diseño del reactor arc, una simple rayita, el diseño de las piernas que parecen pantalones campana y el casco. La comisura que simula la boca está tan arriba que parece eternamente atrapado en esta cara. Está pasable pero hasta ahí. Abriendo este rango tenemos uno que casi se va a la D, ya que parece un traje cualquiera, no tiene boca, lo cual es rarísimo, y tiene unas extrañas aletas en los hombros. Sin embargo, tiene una habilidad bastante pichuda, que le permite modificar sus colores en tiempo real. Esto por sí mismo lo hace merecedor de un puesto más alto, pero como la única forma de darse cuenta es a través de un post de Reddit porque pensabas que era el traje incorrecto, pues aquí se queda. ¿Qué les costaba cambiarle el color justo cuando se da vuelta en este momento? Pero no, mejor vamos a ponerlo en negro volando allá a 300 kilómetros de distancia y encima de noche.
El Mark IV es la armadura que vemos al inicio de Iron Man 2 y me parece muy bonita, sin embargo quedó totalmente obsoleta cuando llegó el Mark VI, de la misma forma que el nuevo reactor del triangulito dejó obsoleto al anterior. Pero ustedes qué me dicen, ¿son Team Círculo o Team Triángulo? Este traje es como si agarraran a Iron Man y le pintaran la propaganda, el traje del Capitán América encima. En los cómics de Dark Avengers había un motivo oscuro detrás que lo hacía interesante, pero aquí fue literalmente... Tony, máquina de guerra, se consideró agresivo y quieren dar un mejor mensaje. Si por lo menos hubiesen mantenido el esquema de color o el reactor en forma de estrella de los cómics hubiese quedado mejor, pero pintarle las puntitas por encima queda demasiado chafa. Uno de los trajes más experimentales de Tony que no hizo más que darle jaquecas. El diseño no está mal, pero el esquema de color inverso se ve mucho mejor. Además que ese dorado un poco pálido nunca me terminó de convencer. Lo especial de esta armadura son los enormes taladros amarillos que hacen un buen contraste con el gris oscuro de la armadura, pero eso es todo. Si le quitamos los taladros se ve súper genérica. Así es amigos, Ironheart tuvo trajes pasables. El del MIT en blanco me parece el mejor. Este color ayuda a diferenciarla de Stark y le da un toque más futurista. Y es el primer traje sin nanotecnología que habíamos visto en mucho tiempo, dando una sensación genuinamente mecánica. El Mark IV de Williams fue una reconstrucción de este mismo luego de quedar destrozado. Y es increíble cómo esta pila de basura se ve mucho mejor que el traje wakandiano. ¿Y es algo? Sí, lo es. Abrimos este rango con un clásico. La armadura plateada de Iron Man fue donde pudimos ver por primera vez el potencial tecnológico de esta versión, dejando atrás esas armaduras con músculos para dar paso a una estética más futurista, sin olvidarnos de Extremis, claro. Aunque fue eclipsada por el Mark III y todas las versiones que vinieron luego, nunca vamos a olvidar ese primer vuelo o la pelea entre Tony y Rhodey en Iron Man 2. Además que ya tendrá su revancha, no se preocupen. Si me dieran una moneda por cada calvo que ha odiado a Tony Stark en el UCM, tendría 3 monedas, lo cual no es mucho, pero es curioso que haya pasado 3 veces. El traje de Stein es como si agarráramos el Mark I, la Hulkbuster, a War Machine y los metiéramos en una licuadora, resultando en una bestia que estuvo a punto de acabar con Tony en su primera aparición. En la pelea contra el Mark III se podía notar el peso de la armadura que lo hacía parecer un verdadero monstruo, sobre todo a la hora de despegar como si fuera un cohete de la NASA. Además, la forma en la que se abría el pecho para acceder al traje se veía bastante genial y estaba armado hasta los dientes. Quizás lo único que no me cuadra es que se ve medio panzón, como Bullhead. Oye. La armadura de Pepper en Avengers Endgame fue una grata sorpresa, creo que nadie se lo esperaba. Me gusta mucho porque es muy parecida a los últimos trajes de Tony, haciendo una buena dupla cuando salen juntos. Y eso es porque el azul contrasta mucho con el rojo de Stark, por eso digo que Ironheart también debería usar otro color. Además que es mucho más estilizada para darle un toque femenino, recordándome a algunas fembots de Transformers. Me encantaría volver a ver esta armadura, ojalá en Secret Wars con Morgan Stark, como nos hicieron allá en 2019. La armadura de Civil War tiene un buen diseño, sin embargo tiene una pintura más oscura y opaca. Es una maravilla con estos neumáticos y la pintura. La pintura está opaca. Pero de primera. ¿Opaca de primera? Además que es en este punto donde los efectos visuales empeoraron bastante, sobre todo cuando se quitaba el casco. Lo que sí estuvo genial fue aquella transformación que hacía en el helicóptero. El traje conocido como Huesos fue creado para darle una mayor movilidad al usuario. Sus piezas pueden separarse para volar individualmente, y hasta eso hace mejor que el Mark 42. Sin las grandes placas de hierro consigue ser mucho más ligera, lo cual también resulta en que sea una armadura más débil y vulnerable que otras, ya que muchos componentes quedan expuestos, pero hey, el diseño está genial.
Ese fue el primer acercamiento de Tony a la Hulkbuster, con un cuerpo mucho más grande y fuerte, ya que está hecha para levantar objetos pesados como vimos en aquella escena. Tiene el apodo de Igor ya que está basada en el jorobado personaje de Frankenstein, pero creo que ponerle chepa al propio traje es ir un poco lejos. Sería bastante incómodo de usar a menos de que seas el Rubius. La Silver Centurion fue una de las armaduras más importantes de los cómics, pues marcó el regreso de Tony Stark como Iron Man, y a pesar de que su participación fue bastante lamentable, el diseño capturó muy bien al original. La forma en B del pecho acompañando el reactor triangular es la perfección absoluta, además que mantuvo esas icónicas sombreras de los 80s. Mi única queja es que debió tener mucho más plateado, es decir, su nombre es Silver Centurion, y en la película casi no se nota. Hasta el Mark V hizo un mejor trabajo en ese aspecto. Aquí voy a hacer un poco de trampa, como siempre, ya que esta armadura no tiene ningún momento realmente especial y sale como 3 segundos, pero es tan única que me veo en la obligación de incluirla. La Hammerhead es una adaptación de la hidroarmadura diseñada para navegar las profundidades del océano. Esta función se puede notar por sus voluminosas proporciones diseñadas para aguantar la fuerte presión del mar. Su paleta de color hace referencia a cómo algunos metales toman esas tonalidades cuando pasan mucho tiempo en el mar. Es brillante. Lo único que parece un poco incómodo es la forma de las manos. Yo, al igual que muchos, pensábamos que este traje de Rhodey era el mismo de Civil War, y no, con un tono más oscuro, además de una mayor variedad de armas, incluyendo una función de bombardero, que estuvo bastante cool, y varias torretas, ahora sí podemos llamarlo máquina de guerra. Este sería el traje definitivo del personaje si no fuera porque hay dos que se lo llevan de calle. La Rompecorazones es la primera en llegar a la batalla final de Iron Man 3, y como su nombre lo dice, está diseñada en torno al enorme reactor Arc en el pecho, lo cual le da más poder en sus repulsores que todas las pasadas y futuras. Imagínense lo que es recibir un Unibeam de esta cosa, es que Thanos hubiese ido a la verga a mitad de película. Bueno, tal vez no tanto así, pero le hubiese dolido mucho, y esas bandas de titanio que lo refuerzan lo hacen ver aún más potente. Me hubiese encantado verla en una película completa en vez de otras armaduras que podrán ser muy bonitas, pero no tienen mucho que las diferencie. Y hablando de eso, el Mark 43 es lo mismo que el Mark 42, pero con los colores invertidos. Como dije, se ve mucho mejor, pero pues sí, eso es todo lo que tiene para ofrecer. Al final de esta misma película, Tony lo cambia por el Mark 45, y para ser honesto no recuerdo si llegué a notarlo. Y es porque, como dije, son armaduras muy parecidas a todas las demás. Me gusta mucho la forma del pecho, y aquí fue donde empezó a tener unas proporciones ligeramente musculosas, pero pues sí, eso es todo. Sí, lo sé, no me volví loco. Estéticamente es el más feo y seguramente a Tony le dio tétanos por usarla. Pero si hablamos de realismo e importancia, el Mark I se merece este rango, ya que fue el primero, el que tuvo que construir en una cueva con un poco de metal, mientras era amenazado por terroristas. Y como él mismo dijo, fue una especie de capullo que le cambió su mentalidad por completo. Además que si lo vemos en detalle, las soldaduras en las placas, la máscara, el traje de cuero debajo y que tenga que activar todo manualmente le da un realismo como si hubiese existido en la vida real. El primer intento de Tony por construir una armadura portátil más resistente. Hoy en día, habiendo visto la nanotecnología o los trajes autónomos, el hecho de que tenga que transformarse en un huevo gigante para llegar hasta el usuario la vuelve un poco anticuada, pero como la tecnología translúcida, esto mismo le da su encanto. Además que la escena de transformación es cine puro. El Mark 85 fue el último huevo de oro que vimos durante Endgame, una ligera actualización al Mark 50. Espera, ¿cómo que 50? ¿Y los otros 34 trajes? Basado en el traje de los 60s, viene con más piezas doradas y es el que tiene las proporciones más musculosas, además de tener un escudo de energía como en Marvel vs. Capcom. Si no llegó a la S es porque no se pudo apreciar su potencial máximo, ya que si lo comparamos con el de Infinity War, la única arma original que muestra fueron aquellas extrañas aletas que parecía como si tuviera un pulpo pegado en la espalda.
Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y COD. Abrimos el rango superior con la leyenda que empezó todo. Si bien se ve un poco flaco y el tono de rojo no es el mejor, este traje hizo que muchos quedáramos cautivados con Iron Man por primera vez. Esto se potenció aún más en escenas legendarias como cuando acaba con los terroristas, o cuando viste la armadura por primera vez. Ni yo sé la cantidad de veces que he visto esa secuencia. De hecho, recuerdo haberla grabado en mi poderoso Sony Ericsson de 2 megapíxeles para verla una y otra vez. Para algunos el traje de War Machine es como sus pósters. Todos son iguales, pero el que vino a romper esa estética por completo fue el traje de Iron Patriot en Endgame. Lo que más salta a la vista son las enormes placas reforzadas que tiene alrededor del cuerpo, con esas enormes sombreras que lo hacen parecer un tanque con patas. Bueno, qué tanque ni qué nada, a esa mierda le tiras una bomba nuclear y sale caminando como si nada. El esquema de color es el mismo de Iron Patriot sin llegar a ser una copia del Capitán América, siendo el único contrapunto la falta de equipamiento, ya que solo tiene un par de torretas en la espalda. Se supone que tiene todo esto oculto, pero por su escaso tiempo en pantalla nunca lo llegamos a ver, así que no sabemos si realmente lo tenía. Hablando de tanques, vamos con el mayor de todos ellos, la armadura diseñada por Tony Stark y Bruce Banner para detener al gigante Esmeralda es de las favoritas del público. La de los cómics parecía un robot del Dr. Eggman, por lo que decidieron darle unas proporciones más parecidas a su rival, con reactores hasta en las rodillas, repulsores enormes, puños hidráulicos como los de Cherno Alpha, con trampas incluidas, propulsores en la espalda para mover su peso y una tienda de refacciones flotantes llamada Verónica. Esta armadura lo tiene todo. Entre más la ves, mejor se pone. Pero si hablamos de armaduras portátiles, esta es la más icónica. Tomaron un concepto que en los cómics era súper básico, donde el traje estaba ahí guardado y simplemente se lo ponía como si fuera un disfraz. Entonces, basado un poco en la serie de los 90s, convirtieron el maletín en el traje, pero con la estética súper avanzada que lo caracteriza. La forma en la que se abre, cómo lo toma desde los puños para desplegarlo y cómo se va cubriendo su cuerpo con esas pequeñas piezas que parecen escamas es simplemente brillante, revelando un diseño espectacular donde sí salta a la vista el color plateado. Todo gracias a una épica escena que siempre va a quedar grabada en nuestras mentes. Justin Hammer puede ser un mentiroso, puerco, idiota, pero nunca una estrella por nosotros que nunca vuelva. Pero hay que darle crédito por la mejor armadura de War Machine. Bueno, teniendo el Mark II de base, así que no, ¿verdad? Pero aún así, este diseño captura a la perfección el concepto de máquina de guerra. La artillería pesada en sus brazos, las proporciones toscas que contrastan con un Iron Man estilizado y sobre todo la Gatling, esa Gatling montada en su hombro, le dan una presencia y ninguna de las otras ha llegado a conseguir esto. Por eso odio también que le hayan suavizado tanto las otras versiones, pero esa Punisher Armor que se ha vuelto tan famosa en estos días y que a mí también me encanta, es como War Machine debería verse. Hoy en día estamos cansados de ver nanotecnología en todos los trajes de Marvel, pero en su momento fue algo revolucionario, sobre todo para el Hombre de Hierro, ya que se siente como el avance definitivo de su tecnología. Como antes necesitaba varias máquinas para ponerse el traje, después comprimirlos en objetos móviles, piezas individuales, armaduras autónomas, hasta llegar a tener todo compactado en su pecho y desplegarlo en cuestión de segundos. La primera vez que lo vimos donde se enfrentaba a la Black Order fue realmente emocionante, pero donde se pudo apreciar su potencial máximo fue en la pelea contra Thanos, una exhibición total de lo que el Mark 50 podía llegar a hacer. Casi como un anillo de linterna verde, Stark podía generar escudos, misiles, cañones, espadas, garras, arietes, trampas y la cosa con la que hizo sangrar a Thanos. Todo esto es lo que me hizo falta en el Mark 85, pero lo que nunca voy a perdonarles es que hayan dejado fuera el Proton Cannon.
Superior tech. El diseño general acompaña estas habilidades con una estética ultra futurista, casi alienígena. Sus proporciones tienen un aspecto más orgánico, como si se tratara de un exoesqueleto más delgado, musculoso y flexible. Si Iron Man fuera un Digimon, esta definitivamente sería su evolución final. El Mark VI es el mejor traje de Iron Man jamás creado. Ahí está, lo dije. Quizás no tiene algo súper llamativo que lo diferencie del resto, pero es porque este traje es Iron Man. Cuando pienso en el personaje, esta es la versión que siempre se me viene a la cabeza. Si lo comparamos con los últimos modelos, el Mark VI se siente más como una armadura real, con placas y paneles bien marcados, no tan redondeada o pegada al cuerpo. Y ojo, me gustan ambos estilos, pero si tuviera que elegir me quedo con esta línea de diseño siempre. Con respecto a los colores, el balance entre rojo y dorado son perfectos, agregando detalles plateados para romper la estética. Además que el tono de rojo es ideal, no es tan oscuro y está bien saturado. A todo esto hay que sumarle las armas y misiles ocultos, además de los rayos láser que son exclusivos de este traje. Y en mi opinión, su mejor recurso. Si los hubiese usado en Civil War, el capitán se hubiese quedado en silla de ruedas. Pero lo que resulta más único es el diseño del pecho, que acompaña al reactor ARC en forma de triángulo. Como mencioné, cuando Tony creó este reactor se sintió como una evolución. Soy y siempre seré Team Triángulo, pero si ustedes no, pues ahí está el Mark IV. Finalmente les recuerdo que esta armadura brilló en escenas memorables como la batalla contra los Hammer Droides, donde vimos al mejor Iron Man con el mejor War Machine en su mejor pelea. Además de varios momentazos en Avengers, como la entrada que hace con AC/DC para detener a Loki. Ay, cómo se extraña esa mierda. O la pelea contra el dios del trueno. Energía al 400% de capacidad. Qué buena onda. Simplemente la armadura definitiva del personaje, incluyendo cómics. Así es, vénganse uno por uno.